Buenas noches. En esta ocasión vamos a exponer el tema de diagrama polar cardioide, parte de la Facultad de Ingeniería, con mi compañero Wilson Arbea Acuña y el que les habla yo, Michael Sandoval. Bueno, para empezar con nuestra exposición, pues que hicimos poner una frase del cantante reconocido Paul James McCartney, el cual nos decía que los micrófonos son como las personas, si les gritas, se asustan. Entonces, Entonces tenemos nuestro índice que vamos a explicarles la introducción, los objetivos, el qué es, una demostración gráfica, vamos a verificar que es una super y una hipercardioide, luego una simulación, resultados y por ende la conclusión. listo, como introducción, con el paso del tiempo, ingenieros de audio han combinado los patrones omnidireccionales y bidireccionales que los micrófonos pues, nos otorgan, y en este cruce de señal negativa del microbidireccional con la positiva del omnidireccional, la señal de la parte trasera del micrófono ha sido cancelada. Las señales positivas de los dos tipos se juntan en la parte frontal, lo que hace la captación aún más potente. Con las señales laterales del OVNI canceladas ha surgido el micrófono unidireccional, nuestro cardioide. Entonces todos nuestros micrófonos que están en este momento, que todo mundo usamos en nuestros eventos o en nuestras presentaciones, son micrófonos cardioides. Ya va en su variación que más adelante explicaremos. Entonces, con esto se empezó a desarrollar modelos de cardioides de diversas maneras, lo que ha originado tipos más específicos de micros según la necesidad que se tenga en el momento. Como objetivos entonces tenemos entender un poco el funcionamiento de los diferentes tipos de micrófonos y centrarnos en el micrófono cardioide, específicamente conocer los diferentes tipos de micrófonos, entre las diferentes características de cada uno, conocer de dónde nace el cardioide e implementar un circuito para entender el funcionamiento. Listo, para entender un poco todo este tema de qué son las ondas de cardioides y todo esto, pues en la forma omnidireccional significa que todo el área roja, que ahorita vamos a ver en la grafiquita, todo el área roja es igual al sensible del sonido. El patrón polar bidireccional, las áreas delantera y trasera en azul, son sensibles al sonido, mientras que las laterales son ignoradas. Entonces, como si vemos aquí en la figurita, pues omnidireccionalmente en la parte roja es donde escucharemos el audio y en la parte azul y trasera, pues el audio será un poco menor. Seguimos con la explicación de nuestro cardioide, que es al combinar las señales en la parte frontal, las señales positivas se combinan resultado de una señal el doble de fuerte. En la lateral de la señal del micro bidireccional se mantendrán igual y en la parte trasera la señal negativa del micro bidireccional cancela la señal positiva del omnidireccional. Entonces, un momento, como vemos en la figura, entonces vemos las partes azules que es el omnidireccional normal, que es donde se concentran los sonidos, y ya en el cardioide tenemos una ampliación mucho mayor de nuestro sonido, o sea, abarca mucho más espacio a la hora de generar todo este tipo de ondas. Entonces pasamos ya a verificar el tema del micrófono, que pues básicamente se encarga de transformar las ondas sonoras en energía eléctrica en un diagrama atraído por un electroimán que al vibrar modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones en un circuito. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo está compuesto. Ahí vemos la membrana, el diafragma, la bobina, el imán, y esto transmite la señal de audio que puede captar. Luego, al unir estos dos, implementando la teoría con el tema del cardioide, vamos al micrófono cardioide, la sensibilidad de los sonidos que llegan por su parte frontal y por un contrario mínima sensibilidad por parte de que llegan a la parte posterior. Entonces en la imagen podemos ver
cómo es el campo de recepción de audio del micrófono. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte demográfica podemos ver en nuestros GIFs, pues ya las imágenes de nuestras ondas en funcionamiento. Esto pues en nuestra aplicación GeoGebra. Entonces acá podemos observar, si ponemos el cursor dentro de el patrón cardioide, vemos que se trata de una generatriz que va a rodar definiendo una curva sobre otra circunferencia de su mismo radio. Entonces así básicamente se explica el patrón del cardioide. En GeoGebra simulamos eso cambiando los patrones y como se ven en los GIF, cómo cambia el sentido y la amplitud del mismo. Continuando. Listo. Como les decía al principio de nuestra introducción, el cardioide se puede ya separar pues en dos aspectos, en supercardioide y en hipercardioide, o en la combinación de los mismos como vemos en la figura. Eso también crearía un pequeño foco de sensibilidad que emergería a la parte trasera. A ese nuevo patrón le llamamos supercardioide y a la versión estrecha hipercardioide. Entonces, como vemos aquí en la parte gris, eh, vemos que atrás pues ya se genera un poco de sonido, pero en la parte de adelante tenemos una ganancia de +3. Entonces, en el siguiente gran avance de los patrones polares cardioides, podían ser incluso más direccionales si se mezcla más cantidad de la señal bidireccional con menos omnidireccional. Entonces tenemos acá la simulación que hicimos a través de Proteus. Vamos a verificar utilizando el micrófono. Entonces mi compañero va a hablar y va a anotar la señal directamente en el osciloscopio. Entonces, como ustedes pueden ver, al momento de hablar, nuestro micrófono sensa nuestras ondas y por medio del osciloscopio podemos ver las ondas de nuestra señal de voz. Bien, continuando, vamos a mostrar la simulación de que hicimos en Arduino. Con la siguiente diapositiva. Listo, entonces para nuestra simulación en Arduino, primero que todo pues implementamos un código, ya que pues Arduino trabaja con código abierto. Eh, entonces aquí podemos ver que definimos primero A0, que es el sensor el cual utilizamos. También declaramos una variable entera donde ella nos sensa todos los datos que nos ingresen por ese sensor de micrófono. También declaramos los LEDs en unas salidas análogas donde nos va a sensar visualmente nuestra voz. También declaramos el puerto monitor serie, que en este caso sería 9600, y hacemos una función para controlar los LEDs. Entonces, aquí decimos que si la señal sensada pasa estos valores, nos muestra en el LED visual una entrada o alta o baja. ¿Sí? Eso ya depende mucho de la señal que nosotros le pongamos o el tipo de volumen que le pongamos pues a nuestro sensor de voz. ¿Listo? Y con la variable LED, pues llamamos la función LED. Entonces a continuación les vamos a mostrar cómo sería el funcionamiento de nuestro montaje. Y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piqui. Se la bella con la friki friki. Es media salvaje y es adicta a mi le mete el wiki, fuma marihuana y también se... Entonces, como pudimos ver en nuestro montaje, lo que hace nuestro sensor aquí visual es sensar el sonido que entra por el sensor micrófono.
Entonces, conclusiva, pues depende de la situación que se necesite para escoger dentro de los tres clases de micrófono que se tienen en la actualidad, aunque la mayor capacidad siempre será el cardiaide por la amplitud que se genera en el ambiente y por el campo de ondas generadas. Gracias a los diferentes simuladores y diferentes montajes se puede tener una idea más clara de los micrófonos físicos. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tenemos alguna duda o inquietud, por favor nos indica. Muchísimas gracias.